Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En el nombre de Jesús estamos en vivo y en directo. Espero que estén bien. ¿Cómo se encuentran? Bueno, estamos, como siempre venimos diciendo y hablando, que estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos muy próximos a la venida de Jesucristo. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, no de la segunda venida cuando venga ya a derrotar al anticristo, porque el anticristo todavía no se manifestó, pero estamos próximos a que se manifieste el anticristo, pero antes tiene que venir el arrebatamiento, como siempre venimos diciendo, ¿no? Como venimos hablando una y otra vez sobre estos temas del arrebatamiento de la iglesia, y estamos viendo las señales. Ahora estamos con el tema del dengue, por lo menos este periodo de tiempo hablando del dengue. Había una invasión de mosquitos acá en Argentina, en Buenos Aires. Vemos las pestes, las plagas, todas las señales cumplidas de la venida de Cristo, pero aún todavía el Señor no ha venido. Entonces tenemos que esperarlo y nos arrepentimos de nuestros pecados en el nombre de Jesús, nos arrepentimos de toda malicia, de toda maldad, todo lo que hemos hecho malo, le pedimos perdón al Señor. Y quiero leerles un fragmento que el Señor me habló, me dijo: lee la Escritura porque te hablaré por la Escritura, me dijo el Señor. Y quiero leerles en Éxodo 32, no sé si conocen Éxodo 32, es un capítulo muy conocido, a mí me gusta mucho, que habla de el becerro de oro. Y vamos a empezar a leer en Éxodo 32 de una Reina Valera 1960. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan el gato, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Vamos por partes. Primeramente dice que Moisés tardaba de descender, entonces el pueblo pidió dioses, ¿no? Y a mí esto el Espíritu Santo, creo que fue el Espíritu Santo, ¿no? Me hizo entender que Jesús también está tardando en venir, ¿no? Esto de que algunos la tienen por tardanza la venida de Cristo. O sea, hay gente que la está teniendo por tardanza la venida de Cristo, entonces se están desviando. La iglesia, el pueblo de Dios, se está desviando porque Cristo todavía no está viniendo. O sea, como todavía no llegó Cristo, la tardanza de esa de Cristo, que alguno tiene, no es que tarde, sino que está teniendo misericordia y gracia para con todos, pero este es el motivo por el cual se están desviando. Y Aarón, que era el sumo sacerdote, que tendría que haber dicho no, ese que hace, ese que funde con el oro, encima le da la idea y dice: bueno, tráiganme esto que yo les hago el Dios, ¿no? Y después el pueblo, digamos, empieza a beber, a hacer una fiesta, una celebración a Jehová, a ese becerro de oro, ¿no? A esa idolatría. Y esto es una apostasía. Y el Señor me daba que lo que viene, ya estamos en tiempo de apostasía, pero se viene una apostasía peor. Se viene una apostasía peor. Y estamos viendo en las redes constantemente predicadores, muy poca gente está predicando, según lo que veo yo. Cuando uno pone, por ejemplo, videos del arrebatamiento de la iglesia, hay muchos que hablan en contra, que dicen esto, que dicen lo otro. Hay muchas voces que están diciendo cosas que no son, creo yo, ¿no? Y vemos la mentira, el engaño que se está magnificando, ¿no? Se está potenciando el engaño en la tierra, no solo en el ámbito religioso, cristiano, judío-cristiano, sino que vemos la mentira en todos los estratos sociales. Uno dice una cosa, otro dice otra, y entonces hay un engaño de Satanás tan grande, tan fuerte en las naciones, que es muy difícil saber cuál es la verdad. Sabemos que la verdad es la Escritura, pero sabemos que también que la misma Escritura nos dice que la verdad es Jesús, la palabra de Dios, la Biblia es la verdad, pero sabemos que hay gente que tuerce las Escrituras. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos, con lo que decimos. Yo soy partidario de creer por enseñanza de Jesús, por lo que a mí Dios me enseñó, de que viene un arrebatamiento. Y yo, cuando estaba leyendo Éxodo 32, con esta apostasía, que lo busqué en diccionarios todo y hablaba de apostasía, esta apostasía de la fe, de abandonar la verdad,
de abandonar la verdad de la fe, que es lo que vemos ahora en este tiempo. Pastores que están maldiciendo a otros, pastores que no hablan del arrebatamiento, no creen en el arrebatamiento. Dios me daba una visión de un pastor muy conocido, que no quiero dar el nombre, Bautista creo que era, que se quedaba en el arrebatamiento, tenía una iglesia, él estaba solo en esa iglesia, y él estaba lamentándose y decía, ¿por qué no creí? Y se lamentaba, lloraba, se lamentaba mucho diciendo, ¿por qué no creí? ¿Por qué no creí? Decía. Y tengo otro pastor, que no voy a dar el nombre tampoco, pero es un pastor que habla cosas muy feas, de muchas controversias, y lo vi en el infierno, y en el infierno le tiraban la lengua muy larga, la lengua larga, 5 metros, y le clavaban todos clavos en la lengua. Mucho cuidado con lo que hablan, hermanos, mucho cuidado con lo que dicen, porque la lengua, tenemos que hablar cosas buenas, tengan cuidado, hay que ser humildes en el nombre de Jesús, tengamos humildad, dejen la envidia, hay mucha envidia ministerial, hay muchos que atacan a los pentecostales y no tienen ni idea de que el don de lenguas está vigente. Por favor, tengan cuidado, tengan temor de Dios, siento el Espíritu Santo mientras te digo esto, tengan temor de Dios, ojo con atacar los ministerios cristianos, ojo con atacar a los siervos de Dios, ojo con atacar a los ministerios cristianos, ojo con atacar a los siervos de Dios, tengan mucho respeto, mucho cuidado. Y para este tiempo va a venir más apostasía. Disculpen, lo que pasa es que me atacó el enemigo, se me fue la voz. Va a venir más apostasía, va a venir más ataque del diablo, y a todos los hermanos que estén pasando por pruebas, luchas diferentes, déjenme decirles que así como Dios abrió las aguas y el pueblo de Dios pasó en seco, así vas a pasar por esa prueba. Porque la palabra también dice que cuando pases por el fuego y por el agua no te mojarás ni el fuego te quemará. Si eres un siervo de Dios, si sos un siervo de Dios, si sos un verdadero hijo del Espíritu Santo, un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, un verdadero hijo de Dios, esa prueba no te va a matar. Y si te morís, te vas al cielo. Te vas al cielo y te vas con Jesús. Arrepintámonos de nuestros pecados. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor, que todavía es tiempo de misericordia. Porque pronto la gracia va a terminar. No le faltemos el respeto a las demás personas. No le faltemos el respeto. No hablemos mal de nadie. No tenemos que hablar mal de nadie. Le estoy dando versículos. No se estoy citando ahora, pero sí estoy dando versículos. No hablemos mal de nadie, respetemos a todas las personas, respetemos a los gobernantes, nos gusten o no nos gusten. Hablemos bien, tratemos de no hablar mal de los que están en eminencia, tratemos de respetar a los gobernantes, nos gusten o no nos gusten, porque el que se opone a los gobernantes se opone a lo impuesto por Dios. Y vivimos en tiempos donde los gobiernos son muy malvados, porque estamos en tiempos finales, tiempos previos a la venida de Cristo. Tiempos previos al arrebatamiento de la iglesia, tiempos previos, y la maldad se está acrecentando en todos los ámbitos. Esto lo estamos viendo, la maldad está plagado de maldad. La gente tiene mucha maldad en su corazón, mucho rencor, mucha envidia, y esto son señales del fin, son señales de la venida de Cristo. Pronto ocurrirá el arrebatamiento. Yo tengo muchas profecías para mi futuro que Dios me dio, y sin embargo yo creo que Cristo puede venir en cualquier momento. Y le pido perdón por mis pecados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le pido perdón porque a veces me equivoco, digo esto, hago lo otro. Me equivoco, soy un ser humano y me equivoco. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Tratemos de no hablar mal de los ministerios. Le pido por favor a las hermanas, a los hermanos, que no hablen mal, y lo voy a decir porque Dios me lo dijo, me lo hizo decírselo a un hermano. No hablen mal de Yesenia Ten, por favor, que es una sierva de Dios. El Señor me dice que es una sierva honesta. Por favor, les pido, no hablen mal de los ministerios cristianos. Aún a mí hay ministerios cristianos que no me gustan, trato de no hablar mal de ellos. Dios se va a encargar, no nosotros. Tratemos de edificarnos en la fe, tengamos fe y no murmuremos, porque Dios quizás convierte personas con esos ministerios y después los saca de esos ministerios. No estoy hablando de Yesenia Ten o de algún otro, porque a mí Dios me hizo nacer por medio de un ministerio que decía ciertas cosas que algunas eran ciertas, pero otras estaban erradas, y después Dios me sacó de ahí y el Espíritu Santo me fue enseñando diferentes cosas. Tengamos respeto por los que predican la palabra de Dios y tengamos temor de no oponernos al Espíritu Santo.
tengamos temor de no oponernos al Espíritu Santo. Quería leí un fragmento de Éxodo 32, muy cortito, pero porque Éxodo 32 habla de la apostasía. Y habla de que Moisés, tardándose como Cristo tardó en venirse ahora, tardó entre comillas, el pueblo se está descarriando, la iglesia se está corrompiendo. Y viene un juicio, que Dios me decía, me estuvo diciendo estos tiempos, viene un juicio para la iglesia, un gran juicio para la iglesia por su corrupción. Por toda la corrupción que hay en la iglesia, escucho diezmos, escucho. Roban con los diezmos, escucho. Y voy a poner a prueba el Espíritu. Dice, yo el Señor, Dios de Israel, el Dios de Israel, soberano de los reyes de la tierra, el que envió a su Hijo Jesucristo en carne, dice, roban con los diezmos, roban dinero, dice, a mi pueblo, le roban dinero a mi pueblo, y mi pueblo, dice, es engañado, dice, están robándole dinero a mi pueblo, dice, con cosas que no son ciertas, dice el Señor. Yo, Señor, dice, Dios de Israel, el que envió a su Hijo en carne, están engañando a mi pueblo, pastores y líderes satánicos están engañando a mi pueblo, y mi pueblo se deja engañar, dice, porque no me busca honestamente, dice el Señor, me buscan parcialmente, solo van a la iglesia y en sus casas, dice, llegan, miran televisión, miran fútbol, se distraen con el mundo y no me buscan, dice el Señor, no tienen momentos de intimidad conmigo, por eso son engañados, dice el Señor, y hay muchos engañados entre mi pueblo, dice el Señor. Muchos engañados entre mi pueblo por pastores, líderes, profetas, dice el Señor, que enseñan cosas que no deberían, que enseñan maldad, que enseñan pecado, que enseñan falsas enseñanzas, dice. Y todo esto ocurre para que mi palabra se cumpla, dice el Señor. Pronto vendrá mi Hijo, dice el Padre, a buscar a la iglesia. Y no lo verán, dice, porque será en secreto. Y solo los santos lo verán, dice. Solo los santos lo verán, dice el Señor, dice el Padre. Solo los que guarden su santidad lo verán venir a mi Hijo, dice el Señor. Por esto, dice el Señor, guárdate del pecado. A ti y a todos los que te escuchan, a mí y a todos los que escuchan, guárdense del pecado, guárdense de la maldad, guárdense de hablar iniquidad, cuiden sus lenguas, cuiden sus corazones, dice el Señor. Cuídense de la maldad, cuídense del pecado, cuídense de hablar blasfemias contra mi espíritu, dice el Señor. Porque yo traeré juicio a los falsos, a los hipócritas, a los mentirosos, a los que actúan con doblez, a los que tienen envidia en su corazón, a los que buscan el mal de mis pueblos, dice el Señor. Yo les traeré juicio de muerte, juicio de calamidad, juicio de enfermedad, dice el Señor. Yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, testificamos, dice, que haremos estas cosas contra todos los malvados que están en la tierra, y no quedará ni uno vivo, dice el Señor, si no se arrepiente, porque todavía es tiempo de gracia, dice el Padre. Yo, el Padre, testifico, yo, Jehová, testifico. Estas palabras son ciertas del Espíritu. Créanla para su salvación, que acepten a mi Hijo Jesucristo. Todavía es tiempo de misericordia, dice el Señor. Pero pronto cerraré las puertas, y muchos quedarán afuera por su maldad y su pecado, y mi indignación caerá sobre todos ustedes. Así que arrepiéntanse y vuélvanse a mí de todo corazón. Dejen la murmuración, dejen de hablar mal de los gobiernos, dejen de hablar mal de los presidentes, dejen de hablar mal de los profetas, porque hay profetas que yo he levantado, dice, profetas verdaderos, y hay muchos que engañan también con las profecías falsas. Pero yo levantaré más profetas, dice el Señor, un pueblo con apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, dice el Señor. Levantaré los 5 ministerios, levantaré más ministerios, levantaré más líderes, dice, que sean verdaderos en este fin de los tiempos, dice el Señor. Yo, el Señor, Dios de Israel, les he hablado. Padre, gracias te damos por tu palabra, trae liberación, sanidad, sigue obrando, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra, bendice a aquellas personas
que escuchen esta palabra y que sea de bendición en sus corazones, para que tu palabra llegue y rompa cadenas en el nombre de Jesús. Gracias te damos y que se haga tu voluntad. Amén, amén. Gracias a Dios, gloria a Dios. Gracias hermanas, hermanos, gracias a todos. Espero que estén bien y que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Hasta aquí la palabra de hoy.